Etapas del diagnóstico. Hoy vamos a hablar sobre entrevista y devolución. Vamos a hablar del diagnóstico psicopedagógica integral o DPI, etapas, motivos de consulta, batería de test estandarizados, devolución a padres. Cuando realizamos un diagnóstico psicopedagógico integral, tenemos que tener en claro que trabajamos con personas. Entonces, para realizar este diagnóstico, necesitamos usar test estandarizados para detectar distintas dificultades, perfiles y comorbilidades. Hacer un DPI permite al profesional conocer a su paciente en todos sus aspectos. También nos servirá para organizar la intervención. Cuando hacemos un diagnóstico psicopedagógico integral, tenemos que recordar que hay que derivar a otros profesionales, por ejemplo, a psicólogo, a neurólogo o a un terapista ocupacional, etc. Las etapas del diagnóstico. La primera es la entrevista con los padres, que acá vamos a tener motivo de consulta. El segundo momento es preguntar por la historia escolar de los padres, preguntar si en la familia hay dificultades de aprendizaje o problemas de atención, por ejemplo. La tercera etapa es la anamnesis. La cuarta es el encuadre. En el encuadre vamos a acordar los días, horarios y los honorarios del profesional. La etapa 5 es la organización de los encuentros y la evaluación, la intervención y la organización de los test. Y la sexta etapa es la devolución a padres. Esta etapa de devolución genera mucha ansiedad en los padres y a veces también en el profesional que tiene que hablar con estos padres que están esperando un diagnóstico. En esta etapa vamos a dar los datos importantes que reciben los padres de la evaluación, que decíamos que genera a veces mucho estrés, mucha ansiedad. A veces algunos padres te mandan un mensajito diciéndote, por favor, quiero la devolución ya, quiero tener los datos de los test ya, lo quiero para mañana. Y uno como profesional tenemos que saber decir que no, que hacer una devolución y tener los datos de los test que uno toma no es de un día para el otro. A veces nos lleva unos cuantos días poder hacer, tener todos los datos y interpretar todos los test que hemos tomado. Pero bueno, volvemos a la primera etapa del diagnóstico, que es la entrevista con los padres, que acá vamos a tener el motivo de consulta, que generalmente los padres consultan porque detectan dificultades en lo escolar. Siempre van a venir porque hay dificultades, no van a venir porque está todo bien a hacer la consulta. Vienen porque detectan dificultades en lo escolar en su hijo o porque los docentes sugieren la necesidad de hacer una consulta con un psicopedagogo porque el alumno se distrae, porque no lee o lo hace muy lento comparado con sus compañeros, lee y confunde las letras porque no se alfabetiza, también se levanta de la silla cada rato y por muchas razones más un docente le puede sugerir a los padres que consulten con un psicopedagogo. Es más, los docentes tienen que estar atentos y poder conversar con los padres para que se hagan consultas. La segunda etapa es preguntar por la historia escolar de los padres. Es importante preguntar cómo les fue en el colegio, qué estudios alcanzaron, si en el cole les costaba mucho estudiar, porque muchas veces han tenido dificultades y no lo saben, o han tenido algún problema y no se han dado cuenta. Entonces es en ese momento que dicen, mira, sí, a mí me pasaba lo mismo y pueden tener la misma dificultad que su hijo o su hija y ahí empiezan a entender por lo que pasan los chicos, las sensaciones que tienen. Es como que se encuentran que ellos pasaron lo mismo que sus hijos en edad escolar. La tercera etapa es la anamnesis. Hay que hacer una anamnesis completa. Son datos
muy importantes que hay que preguntar en esta anamnesis. Hay que preguntar por el embarazo, cómo fue, si se hicieron todos los controles, cómo fue el parto, si hubo enfermedades. Hay que preguntar por la historia clínica y la historia escolar del niño, qué rutinas tiene, cómo es el día del nene o de esa nena, qué hace, cuáles son sus gustos, sus intereses, qué personaje les interesa, a qué juega, cuántas horas pasa frente a una pantalla. Esto a veces, yo no sé si a veces dicen la verdad o no los papás, ¿eh? También hay que preguntar cómo se lleva con sus compañeros, con la maestra, cómo es ese vínculo con la seño, si hay 2 o 3 docentes, cómo se lleva con cada uno. Es muy importante. Después, la etapa 4 es, bueno, acordar los días y los horarios de encuentro con el paciente para comenzar con la evaluación. 10 horarios que los padres deben respetar el horario de entrada y el horario de salida, porque a veces el profesional necesita terminar a tiempo con un paciente porque enseguida recibe a otro. Entonces es muy importante respetar, papás, el horario. También en el encuadre se mencionan los honorarios del profesional. Etapas del diagnóstico, la número 5, la organización. La organización para realizar los encuentros o sesiones con el paciente. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Hay que organizar también la intervención, es decir, organizar la evaluación, qué tiempos de trabajo vamos a hacer, cuál va a ser el momento de juego. Hay que organizar y decidir qué test vamos a utilizar según la edad, por ejemplo, o qué es lo que queremos detectar, ¿no? Hay que tener una batería básica de test que que contemplen diversas dimensiones del paciente y no olvidar evaluar la lectura y el área de matemática. Son 2 cosas que siempre hay que evaluar, aunque, por ejemplo, te digan los papás, no, en matemática anda divino, no importa, hay que evaluar la parte de lectura y de matemática, porque nos podemos encontrar con sorpresas, ¿eh? Y la sexta etapa es la devolución a padres. En este momento se le comunica los resultados de la evaluación de manera clara a los papás, se habla sobre las fortalezas y dificultades del niño, cuál es el diagnóstico, si es que hay, y cuáles son los pasos a seguir. También vamos a hablar de las recomendaciones para el colegio, sugerencias para el hogar y si hay derivaciones con otro profesional. Los padres tienen que salir de la entrevista entendiendo lo que se habló y con el informe en la mano, con un informe escrito, y tienen que salir conformes y haber entendido todo. Si hay dudas, hay que ser abiertos y que los papás pregunten. Bueno, entonces hablamos sobre las etapas del diagnóstico. Bueno, si te gustó este video, si te sirvió la información, suscríbete a mi canal, dame like y nos vemos en el próximo video.